Hoy el mundo entero ha quedado paralizado. Una noticia que nadie esperaba y que jamás pensamos escuchar tan pronto. El Papa Francisco ha fallecido este lunes 21 de abril. Pero lo más perturbador no fue su partida, sino lo que reveló minutos antes de cerrar sus ojos para siempre. Una confesión que heló la sangre de quienes estaban junto a él, que dejó atónitos a los que lo escucharon y que ahora comienza a sacudir al Vaticano desde sus cimientos. Si eres creyente, si alguna vez seguiste sus palabras o simplemente respetaste su figura como líder espiritual, quédate hasta el final, porque esta historia te hará cuestionarlo todo. Coméntanos qué opinas del Papa Francisco. ¿Alguna vez sentiste una conexión con él? Queremos leerte, y si este relato te conmueve, compártelo con tus seres queridos, porque lo que estás a punto de escuchar merece ser conocido. Durante más de una década, Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, fue el rostro de la fe católica ante el mundo. Su estilo humilde, su discurso conciliador y su cercanía con los más pobres le ganaron el cariño de millones. A diferencia de sus predecesores, Francisco se alejó del lujo y del lenguaje frío. Prefería hablar de corazón a corazón. Muchos lo consideraban un verdadero pastor, un hombre que no buscaba poder, sino guiar con compasión. Pero detrás de esa imagen de ternura había un peso que lo perseguía desde hacía décadas. Y fue precisamente ese peso el que no quiso llevarse consigo a la tumba. Según fuentes internas del Vaticano que estuvieron presentes en sus últimas horas, el Papa, consciente de que su partida era inminente, pidió hablar en privado con algunos de sus más cercanos colaboradores. Su voz era débil, pero su mirada permanecía firme. Lo que dijo en esos últimos instantes dejó sin aliento a todos los presentes. Francisco confesó haber guardado silencio durante años sobre un caso que, de haber salido a la luz, habría sacudido a la Iglesia desde su raíz. No se trataba de un pecado personal, sino de una omisión. Dijo haber sabido desde hace muchos años sobre un importante miembro del clero argentino que abusó sistemáticamente de menores durante décadas. Aseguró que él, siendo arzobispo de Buenos Aires, fue advertido en varias ocasiones por víctimas, pero por miedo, por presión o simplemente por creer que podría manejarlo internamente, nunca llevó el caso a las autoridades civiles. Con lágrimas en los ojos, el Papa dijo que esa decisión lo atormentó cada noche de su vida, que su silencio protegió a un depredador y que jamás se lo perdonó. Esa confesión, aunque breve, fue devastadora. Los cardenales que lo escuchaban no sabían qué decir. Algunos lloraron, otros simplemente bajaron la cabeza. La noticia, hasta este momento, no ha sido confirmada oficialmente por el Vaticano. Sin embargo, varias fuentes cercanas han empezado a hablar, y poco a poco se empiezan a filtrar detalles que encajan con las palabras del Papa. ¿Fue esta la razón por la que en los últimos años lo vimos más triste, más callado, incluso alejado de los actos públicos? ¿Fue esta culpa la que lo llevó a enfocarse tanto en pedir perdón a las víctimas, en limpiar la Iglesia desde adentro? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es un hecho es que este secreto lo acompañó hasta su lecho de muerte. Ahora queda en manos del Vaticano decidir qué hacer con esta confesión. ¿La ocultarán? ¿Harán justicia? ¿O quedará en el olvido como tantos otros casos? Lo que sí es claro es que hoy el mundo católico está dividido. Algunos sienten compasión por un hombre que, al final, quiso redimirse. Otros, en cambio, no pueden perdonar que haya callado algo tan grave. En México, donde millones lo siguieron y se sintieron identificados con su sencillez, esta noticia ha caído como un balde de agua helada. Para muchos adultos mayores que encontraron en él un guía espiritual, esta revelación es profundamente dolorosa, porque no solo se trata de una figura religiosa, sino de alguien que parecía representar esperanza, verdad y justicia. Hoy, con su partida, no solo se apaga una vida, también se abre una herida que tardará años en cerrar. El Papa Francisco ya no está entre nosotros,
pero su confesión seguirá resonando en la conciencia de todos los que alguna vez creyeron en su palabra. Y mientras el mundo católico reza por su alma, hay quienes no pueden evitar hacerse preguntas incómodas. ¿Cuántos más callaron? ¿Cuántas verdades siguen escondidas entre las paredes doradas del Vaticano? Porque si alguien como Francisco, un hombre que dedicó su vida al servicio, al final admitió haber fallado, ¿qué podemos esperar de quienes nunca han mostrado ni arrepentimiento ni humildad? Muchos fieles en México, especialmente aquellos de mayor edad, crecieron con una fe que nunca fue cuestionada. Una fe que se enseñaba desde casa, se reforzaba en la escuela y se celebraba cada domingo en misa. Para ellos, esta revelación es como un terremoto que sacude los cimientos de una vida entera de creencias. Algunos lloran no solo la muerte del Papa, sino la pérdida de una figura en la que confiaban ciegamente. Otros, con el corazón dolido, intentan perdonar, entender que incluso los líderes más grandes pueden equivocarse. Pero la herida está ahí, abierta, punzante. Y es que no se trata solo de un hombre. Se trata de una institución milenaria que ha sido marcada por la oscuridad del silencio. Y cuando por fin uno de los suyos decide romperlo, ya es demasiado tarde. Ya no hay juicio, ya no hay justicia, solo queda la memoria de las víctimas y el eco de una confesión que, aunque sincera, llegó al filo de la muerte. Mientras tanto, en Roma, los preparativos para el funeral han comenzado. Miles de personas se aglomeran en la plaza de San Pedro para rendirle homenaje. Velas, flores, lágrimas, oraciones. El mundo está de luto. Pero entre los rezos se filtra la tensión. Hay cardenales que han pedido guardar silencio sobre la confesión. Otros insisten en que debe hacerse pública, que la verdad no puede enterrarse junto con el cuerpo de Francisco. En México, los medios comienzan a cubrir la noticia con cautela. Algunos programas de televisión evitan tocar el tema por respeto, pero en redes sociales, miles de personas ya están compartiendo la información. Hay rabia, hay tristeza, hay desilusión, pero también hay un deseo inmenso de que esto marque un antes y un después, que no se repita, que no se esconda, que no se oculte más. La figura del Papa Francisco quedará en la historia como una de las más queridas, pero también, ahora, como una de las más humanas. Su decisión de hablar al final, aunque tardía, fue valiente, pero no borra el daño, no devuelve la inocencia, no repara las heridas. Lo que sí puede hacer es abrir una puerta hacia la verdad, hacia la transparencia, hacia una iglesia que, quizás, aún puede sanar. Los adultos mayores en México, quienes han sido los pilares de las familias, quienes enseñaron la fe con devoción y ternura, hoy se enfrentan a una dura prueba. Pero también tienen una sabiduría que solo los años dan. Y muchos de ellos saben que, aunque un pastor falle, la fe puede seguir viva si se acompaña de verdad, de justicia y de amor. Este día será recordado por generaciones, no solo como el día en que murió el Papa Francisco, sino como el día en que por fin se dijo lo que por años se había callado. El día en que la voz de las víctimas resonó, aunque fuera a través de la boca de quien tanto tiempo guardó silencio. En cada rincón de México, desde los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades, la noticia ha desatado una mezcla de emociones difíciles de describir. Algunos ancianos, fieles devotos, se han quedado sin palabras al enterarse. Otros, con rosario en mano, rezan por su alma con la esperanza de que Dios haya visto en su confesión un acto de arrepentimiento verdadero. Pero todos coinciden en algo. Lo que dijo el Papa minutos antes de morir no puede ser ignorado. En parroquias y templos, los sacerdotes se ven en una encrucijada. Algunos siguen hablando de Francisco con reverencia, evitando tocar el tema. Otros, en cambio, aprovechan para hablar con sinceridad, diciendo que es momento de mirar hacia adentro y sanar las heridas que la Iglesia ha dejado abiertas por tanto tiempo. Porque ya no se trata de proteger nombres, cargos o túnicas. Se trata de proteger la verdad, de respetar el dolor de las víctimas, de ser fieles no a una institución,
sino al mensaje más profundo de amor y justicia. En redes sociales han comenzado a circular videos de personas mayores llorando, recordando las veces que escucharon al Papa, que lo vieron en la televisión, que sintieron que su humildad les devolvía la esperanza en la fe. Y ahora, esa esperanza se tambalea. Algunos incluso han confesado sentirse traicionados, como si un ser querido les hubiera mentido por años. Y no es para menos. El silencio de un líder espiritual tiene un peso muy distinto al de cualquier otro. Porque cuando uno cree que alguien guía con el corazón, duele más descubrir que ese corazón también tuvo miedo. Los periodistas más veteranos, muchos de ellos católicos de toda la vida, han comenzado a escribir columnas desgarradoras. Dicen que esta confesión del Papa Francisco, si se confirma oficialmente, marcará un punto de inflexión en la historia moderna de la Iglesia, que será estudiada, debatida, llorada, que quizás incluso motive a otros a hablar, porque detrás de este acto hay algo más grande, la posibilidad de una verdad colectiva, la oportunidad de limpiar las heridas que el silencio agravó durante años. Incluso hay quienes se preguntan si esta confesión fue la razón detrás de su deterioro repentino. Dicen que el cuerpo no aguanta lo que el alma calla, que vivir con esa carga durante tantos años pudo haberle pasado factura, que su mirada triste en los últimos meses tenía una explicación más profunda de lo que imaginábamos, Y ahora, mientras el mundo se prepara para despedirlo oficialmente, la duda flota en el aire. ¿Qué pasará con esa confesión? ¿El Vaticano la reconocerá? ¿Se hará una investigación formal? ¿O se intentará sepultar junto con su cuerpo, como tantas veces ha ocurrido en el pasado? Porque no basta con que el Papa haya hablado. Ahora corresponde actuar, mostrarle al mundo que la fe también es tener el valor de enfrentar las verdades más incómodas. Muchos mexicanos de la tercera edad, que crecieron con respeto absoluto por el Papa como figura sagrada, sienten que han sido arrastrados a una realidad muy distinta. Una donde el respeto no se gana con un título, sino con actos de coherencia. Una donde ya no es posible aplaudir a quien calla frente al sufrimiento de los más vulnerables, por muy alto que sea su rango. Pero también hay quienes, con la sabiduría que dan los años, dicen que el acto final de Francisco fue un acto de redención, que al confesarlo, mostró que no era un Dios, sino un hombre, que su humanidad, por más rota que estuviera, tuvo el valor de dejar la mentira afuera antes de partir, y que quizá, en ese último momento, Dios vio en él el deseo sincero de reparar, aunque ya no hubiera tiempo para hacerlo en vida. En los próximos días, seguramente veremos reacciones de todo tipo. Habrá quienes lo defiendan hasta el final. Otros lo juzgarán sin piedad. Y también estarán aquellos que, en medio del dolor, buscarán comprender. Porque esto no es blanco o negro, es una historia con matices, con contradicciones, con heridas profundas, como la vida misma. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos callados. No podemos permitir que la verdad vuelva a enterrarse bajo la alfombra de la solemnidad. Si queremos una iglesia más justa, más cercana, más humana, tenemos que hablar. Tenemos que exigir transparencia, proteger a los inocentes y recordar que la fe no es ciega cuando se alimenta de verdad. Hoy, México llora no solo la partida de un papa, llora una pérdida más íntima, la de la confianza, la de la imagen incorruptible que muchos habían construido durante años. Y sin embargo, también se abre una posibilidad, la de mirar la fe con ojos nuevos, no como un refugio de silencios, sino como un espacio para sanar, para perdonar, pero también para actuar. Y aunque muchos prefieran aferrarse a la versión más cómoda, la realidad ya no se puede esconder. El Papa Francisco se fue dejando una grieta en el corazón de millones, pero también una puerta abierta hacia algo que durante décadas ha sido esquivado. La verdad sin maquillaje, sin filtros, sin diplomacia. Una verdad que incomoda, que duele, que divide, pero que también puede sanar.
las autoridades eclesiásticas ahora enfrentan una encrucijada histórica. Callar sería continuar el ciclo de encubrimiento que ha marcado la vida de incontables víctimas. Hablar, en cambio, sería iniciar un proceso de reconciliación real, profundo y quizás irreversible. Porque si la figura más alta de la Iglesia tuvo el valor de admitir un crimen, ¿por qué otros no lo harían también? ¿Qué se necesita para que el silencio deje de ser la norma? Mientras tanto, en los hogares mexicanos se respira un aire de tensión y reflexión. Las personas mayores, que han dedicado su vida entera a la fe, están haciendo preguntas que nunca pensaron que harían. ¿A qué líderes les hemos dado nuestro respeto? ¿Cuántas veces confundimos el poder con la santidad? ¿Cuándo fue que dejamos de ver a los hombres como hombres para convertirlos en ídolos intocables? Abuelas que enseñaron a sus nietos a rezar, ahora se sienten obligadas a explicar por qué alguien tan admirado pudo haber llevado consigo un secreto tan oscuro. Y no hay respuestas sencillas, porque no hay forma de justificar lo que está mal. No hay excusa que cure el dolor de una infancia robada, ni palabras que consuelen a quienes nunca fueron escuchados. Sin embargo, este es también un momento para el despertar, para la transformación, para entender que la fe no muere con un papa y que Dios no se esconde tras los muros de una institución, que el amor verdadero, el que sana, el que consuela, el que guía, no se contradice con la verdad. Al contrario, nace de ella. Y si algo puede rescatarse de este día tan oscuro, es precisamente esa oportunidad, la de volver a mirar hacia el cielo con esperanza, no porque quienes están en la tierra sean perfectos, sino porque hay quienes todavía luchan por hacer lo correcto. Que la confesión del Papa no sea en vano, que su último aliento sirva para romper los pactos de silencio, para encender las luces donde aún hay sombra, para poner fin a siglos de impunidad. Francisco, el Papa que hablaba de humildad, terminó su camino siendo tan humano como cualquiera, capaz de errar, pero también de confesar. Su legado ya no será solo el de un reformador, será también el de un hombre que se atrevió a hablar cuando ya no tenía nada que perder. Y aunque su confesión no borra el daño, sí lanza un mensaje claro. El tiempo de callar terminó. Que esta historia no se quede como un escándalo más, que sea una semilla, que quienes sufrieron en silencio sientan que, por fin, alguien en lo alto dijo lo que ellos gritaron sin ser escuchados, y que todos nosotros, desde el rincón donde estemos, ayudemos a construir una nueva etapa, una en la que la fe no esté manchada por el miedo, sino iluminada por la verdad. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la Iglesia debe abrir todos sus archivos y dejar que la justicia actúe, aunque eso signifique perder prestigio? ¿O piensas que el Papa ya hizo lo suficiente con hablar al final? Déjalo en los comentarios. Comparte este video con tus seres queridos. Que el debate llegue a todos los hogares. Que se hable en la mesa, en la plaza, en la iglesia, porque esta conversación no puede morir aquí. Y mientras en Roma se afinan los últimos detalles del funeral más esperado de los últimos tiempos, en México y en muchos rincones del mundo, se gestan conversaciones que antes eran impensables, conversaciones que nacen del dolor, pero también de la necesidad de no repetir los mismos errores. Porque esta vez, la verdad no llegó por una filtración ni por una denuncia externa. Esta vez, vino desde el propio corazón del poder, y eso lo cambia todo. Ya no se trata de si se cree o no en la Iglesia. Se trata de entender que las instituciones no pueden ser más importantes que las personas. Que proteger el prestigio de una sotana nunca debe estar por encima de proteger a un niño, a una niña, a un alma herida. Y eso lo está entendiendo incluso la generación más devota, la que creció con respeto casi sagrado hacia el Papa, hacia los obispos, hacia los altares. Porque cuando el dolor se hace visible, ya no hay dogma que lo oculte. Las palabras finales del Papa Francisco, por más estremecedoras que hayan sido,
tienen un valor profundo si se les mira desde otra perspectiva. Fue un acto de valentía, sí, pero también una advertencia para todos los que aún callan, para todos los que aún encubren. Un mensaje claro para quienes todavía piensan que morirán con sus secretos. La verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz, tarde o temprano. Y por eso, esta confesión debe ser un parteaguas. No puede quedar como un simple dato en una nota de prensa. Debe convertirse en el punto de partida de un nuevo camino para la Iglesia. Un camino menos lleno de ornamentos y más lleno de actos auténticos. Porque si la figura más alta de la fe católica pudo admitir sus pecados, ¿quién puede seguir creyendo que ocultarlos es lo correcto? Hoy, muchos se sienten traicionados, pero también hay quienes, en medio del dolor, encuentran una oportunidad para sanar, para reconstruir su espiritualidad desde otro lugar, no desde la obediencia ciega, sino desde la comprensión profunda de lo que significa ser humano, de lo que significa equivocarse, pedir perdón y asumir las consecuencias. El futuro de la Iglesia Católica está en juego, y no depende solamente del nuevo Papa que será elegido, sino de cada uno de nosotros, de quienes exigimos transparencia, justicia y reparación, de quienes no estamos dispuestos a permitir que las historias de abuso se repitan, de quienes, a pesar de todo, creemos que la fe puede ser una fuente de amor real si se libera del miedo, del silencio y de la vergüenza. México, con su profundo arraigo católico, con su gente de corazón noble y firme creencia en los valores, tiene mucho que decir en este momento. Porque aquí, más que en muchos otros países, la figura del Papa no era solo espiritual, era casi familiar, era parte del hogar, y por eso su confesión cala hondo, remueve heridas viejas, pero también, si se maneja con sabiduría, puede abrir el camino hacia una iglesia que realmente escuche, que realmente proteja, que realmente sirva. Así que, antes de cerrar este video, te invitamos a reflexionar desde lo más profundo, a no quedarte solo con la tristeza, sino a convertirla en acción, a alzar la voz si alguna vez fuiste testigo de injusticias, a creer, no en los hombres con poder, sino en los valores que trascienden cualquier institución, la compasión, la justicia, la verdad. Hoy el Papa Francisco ya no está entre nosotros, pero su última confesión nos acompaña, nos obliga a mirar hacia adentro y nos deja una misión, que lo ocurrido no se repita jamás, que el dolor de otros no quede sepultado en el silencio, que la fe, por fin, se construya sobre cimientos de verdad, porque callar, en estos tiempos, ya no es una opción. El mundo cambió, y la verdad, por más dura que sea, se ha convertido en una necesidad para sanar las heridas que por generaciones se mantuvieron ocultas bajo capas de reverencia y temor. Lo que hoy vivimos no es solo un duelo por la partida de un líder espiritual, es también un despertar colectivo, una sacudida moral que nos confronta con lo que somos y con lo que no queremos seguir siendo, Y en medio de este proceso tan doloroso, pero inevitable, la sociedad mexicana tiene un papel crucial, porque aquí, donde la fe está impregnada en cada rincón, en cada altar de casa, en cada vela encendida por la abuela, esta confesión tiene un eco más fuerte. Nos toca tomar conciencia, no desde la rabia ciega ni desde el rechazo impulsivo, sino desde la firme convicción de que solo con justicia puede nacer una fe verdadera. Hoy ya no se trata de creerle ciegamente a alguien por portar una túnica o una cruz. Se trata de abrir los ojos y aprender a distinguir entre el mensaje divino y los errores humanos. Porque sí, los líderes también fallan, pero sus fallas no deben ser borradas ni ignoradas, sino expuestas con humildad, enfrentadas con valor y, sobre todo, resarcidas con acciones claras. No permitamos que esta confesión del Papa Francisco quede como un simple momento de morbo en redes sociales. No lo convirtamos en un escándalo más que se olvida al día siguiente. Hagámoslo un punto de inflexión, una oportunidad para preguntarnos, ¿qué tipo de iglesia queremos?
¿Una que esconda o una que repare? ¿Una que imponga o una que escuche? El Papa ya no está para responder esas preguntas, pero tú sí, yo también. Todos los que escuchamos este mensaje y sentimos un nudo en el pecho, todos los que alguna vez creímos que la fe era incompatible con la verdad, todos los que, incluso desde la decepción, seguimos esperando que algo cambie. Este es el momento. No habrá otro tan claro, tan poderoso, tan simbólico. Es tiempo de exigir que se abran los archivos, que se escuche a cada víctima, que se devuelva la dignidad a quienes la perdieron, que se deje de proteger a los culpables bajo la excusa de la espiritualidad. Porque la verdadera espiritualidad no se construye desde la impunidad, sino desde el reconocimiento del error y la voluntad firme de repararlo. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esa transformación. No lo tomes a la ligera. Comparte este video, conversa con los tuyos, escucha a quienes han callado demasiado tiempo. Haz que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Porque lo que ocurrió hoy no es solo el fin de un pontificado. Es el principio de algo que puede, por fin, traer luz donde hubo oscuridad por tanto tiempo. Y si algo debe quedarnos claro tras esta inesperada revelación, es que el dolor de las víctimas no puede seguir silenciado en nombre de ninguna fe, de ninguna tradición, de ningún símbolo sagrado. Las palabras del Papa Francisco, dichas apenas instantes antes de su partida, no solo rasgaron los muros de la institución más poderosa del mundo, sino que también abrieron una herida profunda en la conciencia colectiva de millones de creyentes que confiaron ciegamente. Pero esa herida, por más amarga que parezca, puede convertirse en un canal de sanación si se actúa con responsabilidad. Porque hoy ya no basta con rezar, ni con persignarse frente al televisor, ni con cerrar los ojos ante lo incómodo. Hoy la fe verdadera se mide por la capacidad de mirar el horror de frente, de reconocerlo, de enfrentarlo y de decidir no repetirlo jamás. En cada parroquia, en cada familia que alguna vez sufrió en silencio, en cada adulto mayor que vivió décadas con culpa, vergüenza o temor, hoy se enciende una nueva chispa de verdad. Y aunque el proceso sea doloroso, es también profundamente necesario, porque sin verdad no hay consuelo duradero, y sin justicia no puede haber perdón real. Es cierto que para muchos, el Papa Francisco fue un símbolo de esperanza, un líder que representó el rostro más humano y compasivo del catolicismo. Y quizá por eso mismo su confesión ha sido tan devastadora, porque desmantela una imagen que parecía intocable, pero también, irónicamente, le otorga un último acto de humanidad: reconocer que incluso desde la cúpula del poder espiritual se puede caer, se puede fallar, y se puede, si se tiene el valor, decir la verdad. Ahora la responsabilidad está en manos de quienes siguen con vida, de los cardenales, de los obispos, de los fieles, de los periodistas, de cada persona que ama la verdad más que las apariencias. ¿Qué se hará con esta confesión? ¿Se intentará enterrar con él? ¿O se dejará que sea el inicio de un verdadero cambio en la Iglesia? Desde México, desde nuestros pueblos llenos de fe y devoción, tenemos que alzar la voz. Porque somos un pueblo que ha perdonado mucho, pero que también sabe cuándo decir basta. La memoria de quienes sufrieron, de quienes nunca fueron escuchados, clama justicia. Y si no lo hacemos ahora, con esta oportunidad irrepetible, entonces, ¿cuándo? Así que no te vayas de este video sin preguntarte, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Te quedarás en shock? ¿Te aferrarás al pasado? ¿O te sumarás a quienes quieren construir una iglesia más transparente, más justa y más humana? Para ellos, esta revelación es como un terremoto que sacude los cimientos de una vida entera de creencias. Algunos lloran no solo la muerte del Papa, sino la pérdida de una figura en la que confiaban ciegamente. Otros, con el corazón dolido, intentan perdonar, entender que incluso los líderes más grandes pueden equivocarse. Pero la herida está ahí, abierta, punzante. Y es que no se trata solo de un hombre. Se trata de una institución milenaria que ha sido marcada por la oscuridad del silencio.
y cuando por fin uno de los suyos decide romperlo, ya es demasiado tarde. Ya no hay juicio, ya no hay justicia, solo queda la memoria de las víctimas y el eco de una confesión que, aunque sincera, llegó al filo de la muerte. Mientras tanto, en Roma, los preparativos para el funeral han comenzado. Miles de personas se aglomeran en la plaza de San Pedro para rendirle homenaje.